Mapuche. Le damos la bienvenida a todos y les agradecemos que estén acá, pese al día agitado. Es súper importante el tema que se va a tocar. Hoy día vamos a empezar con el foro conversatorio sobre las modificaciones de la ley antiterrorista, las cuáles serán las implicancias y los alcances que tendrá esto para todos nosotros, para los movimientos sociales, para el pueblo mapuche que está en lucha. La ley antiterrorista, la actual, la vigente, con las modificaciones que ha tenido su dictada dictadura en el año 83, con el propósito de perseguir quién era la sazón del supuesto terrorista. El supuesto terrorista de la sazón no era el pueblo mapuche, sino que era el terrorista urbano, particularmente los compañeros que se alzaron en armas contra la dictadura, el Frente Patriótico, el BIC y otras organizaciones políticas militares. Que es una herramienta de ley más, como parte del proceso de control social, que junto a la ley de seguridad del Estado, que también es una ley penal especial, junto a la ley de control de armas, que también es una ley penal especial. Lo novedoso, si se quiere, pudiera ser la pretensión de incorporar al terrorista informático, por decirlo de alguna forma, que es la copia de España. En España ustedes saben que han encarcelado a gente, a los raperos, a locos por Twitter, y hay una locura también. Entonces, se pretendería pegar esa figura y otras más, en el fondo, para ponerse a la cola de lo que es la agenda global de lucha sobre el terrorismo. Entonces, claro, acá el terrorista en Chile hoy día es el pueblo mapuche y son los mapuches. Más o menos como que la lucha contra los terroristas urbanos por bomba aparentemente la habría ganado el Estado de Chile. Hubo una barriga, desaparecieron las casas de Ocupa, y eso también es parte del proceso de criminalización global. Y lo que hoy día entonces, yo diría por síntesis, que este anuncio, este populismo que Piñera tenía que venir a hacerlo aquí, tenía que venir a hacerlo el guiño aquí a los ricos, a propósito de que el Estado de Chile se ve enfrentado, esta vez por el sur, y desde hace 20 años, con un problema histórico a propósito de lo que todos conocen, que construyó, por supuesto, que es el proceso de la instalación, de usurpación del Estado de Chile. Creo que todos tenemos que estar un poco preocupados y nerviosos por lo que está sucediendo. Es bien terrible hablar en un foro cuando tenemos una persona que está a puerta de perder la vida. Y la verdad, sinceramente, a lo largo de los años, de observar cómo personas luchadoras, dirigentes sociales, arriesgan su vida por toda esta situación que a veces uno pudiera decir no se soluciona de otra manera, sino que se aplica malamente el derecho penal, porque el derecho penal y los tribunales están creados con otro tipo de finalidades. Pero surge lo que se denomina la criminalización, que no solamente sucede al pueblo mapuche, sino que le sucede a los pobladores, a las personas que en definitiva tratan de reivindicar algún tipo de derecho, y se le aplica o se les envuelve en estos juicios en los cuales día a día, año tras año, genera lo que nosotros denominamos la desmovilización, que es como el efecto, digamos, de la criminalización. Decir que ciertas personas son terroristas trae bastantes consecuencias, digamos, a nivel social. La ley penal y la ley de terroristas y las leyes especiales no debieran ser utilizadas para resolver estos conflictos. Nunca se ha declarado que hay terrorismo en la Araucanía. Nunca. Desgraciadamente, existe un organismo que es independiente, que se llama Ministerio Público, que hoy día no tiene ningún tipo de órgano que esté por sobre él, que pueda cuestionar, digamos, su actuación, y que continuamente, insistentemente, decide invocar esta ley. Además del Ministerio Público, donde están los fiscales, quienes dirigen a las policías, paralelamente hay otro ente persecutor, que es el Estado, a través de sus abogados, al presentar querella. Por ejemplo, en el caso de Turubú, muy conocido, que ni siquiera se despertó con el atentado terrorista. Pero la gente que vivió, que fue imputada por esos hechos, vivió 1 año, 6 meses en prisión preventiva, a la visión de toda la sociedad. Él fue imputado por ser un terrorista, y el día que fueron absueltos y que en definitiva se declaró eso y se dice que las pruebas son malas, se le hace un llamado de atención al Ministerio Público como organismo. Eso no aparece en ninguna parte, no aparece en ningún medio. Entonces, la utilización de la ley tiene evidentes finalidades políticas,
además de evidentes finalidades de desmovilizar. La ley antiterrorista genera el tema de la cárcel, sino que además el día que se detienen se allanan numerosos domicilios y ahí se ven afectadas numerosas familias, comunidades, niños, y eso también acompaña absolutamente la criminalización. La ley sobre conducta terrorista lo que tiene en el fondo es que permite que el Estado castigue anticipadamente, porque aquí lo que hay es una persecución penal preferentemente a la disidencia, una persecución penal también al final del día a la crítica, ¿verdad? Ahora, aquí también si te condenan por ley antiterrorista no vas a tener ninguna posibilidad ni de salir a la mitad, habiendo cumplido la mitad de tu pena, etc. O sea, tú lo cumples completamente, digamos, efectivo el tiempo en que ya es alto, que ya se cumplió la pena por el hecho de ser terrorista, pero además de eso no tienes ninguna posibilidad de salir. Bueno, nos parece muy importante que se desarrollen espacios como este, en particular para poder socializar lo que sucede en tribunales por años, por muchos años, lo que significa la criminalización de la protesta social, en particular en estas regiones, lo que ha significado las graves consecuencias que tiene la aplicación de leyes especiales y la violencia que existe hoy día en las comunidades que están viviendo mujeres, niños y diferentes personas en virtud de un conflicto que debiera ser resuelto a través de organismos políticos y no a través de órganos jurisdiccionales que poco y nada pueden aportar al respecto, pues que con este tipo de soluciones no se avanza en el fondo, sino que más bien se genera cada vez más violencia, tanto en las comunidades como también en las personas que en definitiva viven los procesos de criminalización, pasan altos tiempos en cárceles, tanto para ellos como para su familia, y luego después de esto son absueltos. En un momento de mayor criminalización o menor criminalización, de modificaciones legales, de mayor represión, de dotar de las policías más facultades, todo en el proceso de criminalización, lo que queda entonces es reconocer los derechos, socializar esos derechos y organizarnos en torno a cómo defendernos del Estado en sus distintas versiones de criminalización. Yo creo que si bien es un momento complejo, pero no es un momento desesperanzador, hay distintas comunidades en lucha, en resistencia, el pueblo mapuche, en el pueblo de Chile también, por el tema agua, al norte, en los territorios, hay distintas expresiones. Yo tengo mucha esperanza en que eso pueda cuajar en su momento, en la construcción de una alternativa al modelo, en el fondo, de depredación que se ha instalado en Chile desde el tiempo de la dictadura a la fecha, o sea, desde el año 73 para acá, ya estamos mirándolo por casi los 50 años, tenemos un proceso de explotación, de usurpación, que es lo que permite el actual estado de cosas. Entonces, por supuesto que las transformaciones son de mucho más largo alcance, más que el derecho, sino que se requiere aquí, en el fondo, de una sociedad organizada en general, para el caso del pueblo de la nación mapuche, en relación, entiendo yo, con el pueblo pobre chileno, alcanzar las conclusiones, alcanzar la síntesis necesaria para transformar las cosas. Finalmente, estas supuestas modificaciones que le iban a hacer la ley antiterrorista es solo panfleto político, dentro del contexto de criminalizarnos a nosotros como pueblo, nuestros derechos y nuestras demandas políticas y territoriales, y dentro de ese mismo contexto, en el fondo, a través de los medios de comunicación que están queriendo plasmar en la población, en el inconsciente de ellos y en el consciente de que es una lucha criminal, una lucha terrorista. Y en el fondo, por eso se basan, por eso discursean, por eso aplican la ley, pero finalmente no condenan tampoco, porque no hay terrorismo. Aquí el único terrorismo que vemos es el terrorismo de Estado, y que muchos acá lo conocemos muy bien.